Te invito a que me acompañen al segundo libro de la Biblia, libro de Éxodo capítulo 19. No acostumbro yo a pedir ayuda para que me acompañen a leer, pero hoy día sí lo voy a hacer. Así que tengo algunos designados que les voy a pedir su cooperación. Éxodo capítulo 19. Jeremías ha sido designado del 1 al 5. Abraham, ¿me puede ayudar? Del 6 al 10. Davidito, del 11 al 15. Y yo termino para no seguir escribiendo. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: Así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis como el reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirán a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo, y expuso en presencia de ellos todas esas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Entonces Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos. Y estén preparados para que el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Y señalará término al pueblo en derredor diciendo: guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocare el monte de seguro morirá. No lo tocará mano, porque será apedreado y asaeteado. Sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Y descendió Moisés del monte al pueblo, y santificó al pueblo, y lavaron sus vestidos. Y dijo al pueblo: estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba, y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés: desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. Moisés dijo a Jehová: el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo: señala límites al monte y santifícalo. Y Jehová le dijo: ve, desciende y subirás tú y a Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que haga en ellos estrago. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Bien, este capítulo 19 de Éxodo, no voy a decir una verdad ni mucho menos, pero está antes del 20. Y el 20 es el capítulo donde
podemos ver que Dios le entregó por medio de Moisés la ley al pueblo de Israel. ¿Ya? Pero antes de entregar esa ley, antes de entregar los mandamientos, los 10 mandamientos, como nosotros también los conocemos, era necesario que pasara lo que pasó en el capítulo que acabamos de leer en su totalidad. Era necesario que el pueblo de alguna manera tuviese un encuentro con Dios, que tuviese, podríamos decir, un encuentro cercano con Dios, ¿ya? Que le pudieran conocer o que pudieran vislumbrar algo de aquello que nunca habían visto o que nunca habían percibido de parte de Dios. Y la verdad es que hoy en día el mundo, las personas que están a nuestro alrededor, tienen muchas formas de ver y de conocer a Dios. Son muy variadas, ¿ya? Y casi todas estas formas que tienen o estas perspectivas, distintas perspectivas que tiene el hombre para ver a Dios o para conocer a Dios, casi todas ellas están de acuerdo a sus propias preferencias, ¿ya? A las preferencias que el hombre tiene. Entonces el hombre quiere ver a Dios como un Dios que tolere algunos pecados y se pintan, entre comillas, a un Dios para sí mismo que esté de acuerdo a esto que ellos quieren, ya, de acuerdo a sus preferencias. Y lo podemos ver bastante claro, ya. Uno escucha a personas que practican el homosexualismo, que practican el lesbianismo, que dicen que creen en Dios. Entonces uno se pregunta, ¿en qué Dios creen? ¿A qué Dios conocen? Porque el Dios verdadero no tolera ese tipo de cosas. Entonces se quieren pintar a un Dios para sí mismo, quieren crearse un Dios para sí mismo que esté de acuerdo a sus gustos, a sus preferencias, ya, a como ellos ven las cosas. Sin embargo, como yo decía, hay solamente un Dios verdadero, ¿ya? Y hay solamente una manera de conocer a Dios y de creer en Dios. El Señor Jesucristo también lo dejó bien en claro, dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. Él no dijo, yo soy uno de los caminos, ¿ya? Dijo, yo soy el camino, ¿bien? Hay un escritor bastante bueno, de hace muchos años atrás, todos si algunos habrán leído de él, que él dijo, lo más importante de la vida es entender quién es Dios. ¿Ah? Lo más importante de la vida es entender quién es Dios. Lo que estaba queriendo decir es que entender quién es Dios verdaderamente. ¿Ah? Conocer a Dios verdaderamente. Insisto, no como el mundo hoy en día quiere creer en Dios. No el Dios en el cual el mundo quiere creer y quiere conocer, ¿ya? Sino el Dios verdadero. Conocer y creer en Dios verdaderamente afecta la vida de aquel que, valga la redundancia, lo conoce y cree en Él. Afecta la vida, va a afectar la vida y la manera de vivir. Cuando Dios está presente en la vida de una persona, esto se manifiesta de una manera especial. Esto se manifiesta de una manera distinta, ¿ya? Una persona que dice conocer a Dios verdaderamente, una persona que dice creer en Dios verdaderamente, será una persona que viva de manera distinta a como vive el resto de las personas. O será una persona distinta al resto de las personas, ¿ya? Porque estamos hablando del Dios eterno, estamos hablando del Dios omnipotente, de aquel Dios que no tiene ni principio ni fin, como hemos estado estudiando también a través de aquellas declaraciones del yo soy, ¿ya? Estamos hablando de aquel Dios. Entonces, si aquel Dios, el único Dios verdadero y todopoderoso, está presente en la vida de una persona, esto va a afectar la vida de aquella persona. Esto va a impactar la vida de aquella persona. Y si uno se pone a repasar en la Escritura, Dios siempre ha impactado o ha afectado de alguna u otra manera la vida de aquellos que le conocen. Es cosa de que ustedes se pongan a repasar en la Biblia todos aquellos grandes hombres y mujeres de Dios que conocían a Dios, que creían en Dios y que sus vidas
fueron impactadas, sus vidas fueron afectadas. Ellos eran personas distintas en medio de un mundo en tinieblas, ¿ya? Eso es lo que espera Dios. Dios espera impactar tu vida, impactar su vida, impactar mi vida. Dios quiere que su presencia en nosotros nos afecte de una manera poderosa, nos afecte de una manera especial. Si esto no pasa, hay dos explicaciones. O mi corazón es muy duro, como hijo de Dios, para no permitir que Dios obre en mi vida, que el Espíritu Santo haga una obra en mí. O dos, que yo no conozco a Dios, entonces es imposible que Dios pueda afectar mi vida, que Dios pueda impactar mi vida. Pero si uno repasa, como yo les decía, a lo largo de la Escritura, Dios siempre ha afectado y ha impactado la vida de aquellos que le conocen verdaderamente, de aquellos que creen en Él verdaderamente. Uno puede ver la vida de Moisés, ya con los jóvenes estudiamos harto tiempo, como un año más o menos, la vida de Moisés. Y nos pudimos dar cuenta cómo la vida de Moisés no fue la misma desde que tuvo aquel encuentro con Dios, desde que Dios empezó a formar parte de su vida, ¿ya? Él era un israelita que se crió prácticamente durante toda su juventud y gran parte de su vida en Egipto. Él era un israelita, bueno, que conocía algo de Dios, pero no había tenido un encuentro personal, un encuentro cercano con Dios hasta aquel momento en que Dios se le apareció a él en la zarza. Y podemos ver a lo largo de la vida de Moisés cómo Dios fue impactando su vida de tal manera que Moisés experimentó un cambio poderoso en su vida. Moisés pasó a ser de un hombre que llegó incluso a matar, ¿ya? Un pecado que nosotros lo vemos como lejano para un creyente, ¿ya? Matar. Claro, el Señor nos dice que todo aquel que dice necio, que se enoja, es prácticamente culpable del mismo pecado, del mismo delito, ¿ya? Pero Moisés lo cometió en toda su expresión, aquel pecado, ¿ya? Moisés mató a una persona, lo mató y lo enterró por ahí para que nadie lo viera. Es como las noticias que uno ve, esas noticias trágicas que hoy día uno ve en la televisión, ¿ya? Que tal persona mató a su marido y que lo enterró atrás en el patio, ¿ya? De esa magnitud fue lo que hizo Moisés. Y después vemos a este mismo hombre que cometió ese pecado, que cometió ese delito, que se declara de él en la Escritura que fue el hombre más manso de la tierra. Entonces uno se pregunta, ¿cómo aquel hombre asesino, porque eso fue lo que fue Moisés, cómo aquel hombre asesino llegó a ser el hombre más manso de la tierra? ¿Ah? Fue única y exclusivamente porque Dios estaba presente en su vida, porque Dios estaba obrando en su vida, porque Dios estaba impactando y afectando la vida de Moisés. Y este es solamente uno de los tantos ejemplos. Pablo, ya el apóstol, perseguidor de la iglesia, que también consintió en un asesinato, ya en un asesinato terrible por lo demás, donde apedrearon a Esteban. Vemos a aquel hombre y luego vemos a un siervo de Dios, de los más grandes siervos de Dios, escritor de varios libros de la Biblia. ¿Cómo es posible que un hombre como este, que perseguía a los cristianos para encarcelarlos, para darles muerte, cómo es posible que un hombre así llegara a ser un siervo tan consagrado y tan comprometido con Dios y con su obra? ¿Cómo es posible? Bueno, es posible gracias a la presencia de Dios en la vida de Pablo. Entonces, bueno, le he dado dos ejemplos, uno del Antiguo y uno del Nuevo Testamento, pero hay un montón de ejemplos, ¿ya? Ustedes lean, si tienen la oportunidad, el capítulo 11 de Hebreos y se van a dar cuenta de muchos hombres y mujeres que caben dentro de esta clasificación, de hombres que conocían verdaderamente a Dios, de hombres que creían verdaderamente en Dios, y como tal, Dios estaba presente en sus vidas, y sus vidas fueron impactadas, sus vidas fueron afectadas, y como consecuencia, la vida de ellos también impactó y afectó a aquellos que les rodeaban, al mundo también.
¿ya? Entonces Dios siempre ha impactado y ha afectado la vida de aquellos que le conocen verdaderamente. Si acá hay, no sé, 30 personas, 40 personas, y esas 40 personas dicen conocer a Dios verdaderamente, y esas 40 personas dicen creer en Dios verdaderamente, entonces Dios debiese, porque lo que uno ve en su palabra, Dios debiese impactar la vida de estas 40 personas. Dios debiese estar afectando nuestra vida. Es Dios, es el Dios eterno. No es cualquier persona que viene a nuestra vida. Es el Todopoderoso. Él ha venido a nuestra vida con poder, como veíamos también el día martes en el estudio. Ha venido a nuestra vida con poder. Y eso debiese verse reflejado en la vida de aquel que dice, insisto, repito, soy súper repetitivo, ya ustedes lo saben, debiese afectar e impactar la vida de aquellos que le conocen. ¿Ya? Yo espero también y deseo y oramos también por eso, para que Dios impacte nuestras vidas. De tal manera que nuestras vidas también, cuando la persona de Cristo se refleja en ellas, puede impactar a nuestro alrededor, nuestras familias, nuestros compañeros, nuestros compañeros de trabajo, de universidad, nuestros vecinos. Fue lo que pasó con todos estos hombres de Dios, sin excepción, sin excepción. Todos estos hombres fueron afectados e impactados por Dios. Dios se manifiesta y ha querido acercarse al hombre con el propósito de cambiar el rumbo de nuestra vida. ¿Ya? Eso es lo que uno de los propósitos de Dios al estar presente en nosotros, cambiar de rumbo. O sea, cambiar de rumbo, clarito. Nosotros íbamos para allá, cambiamos de rumbo, ya no vamos para allá, vamos hacia otra dirección. Y en la mayoría de los casos, la dirección es totalmente opuesta hacia donde nosotros íbamos. ¿Ah? Entonces, Dios quiere cambiar el rumbo de la vida de aquellos que creen en Él, de aquellos que le tienen en su corazón. Dios también quería cambiar el rumbo y afectar la vida e impactar la vida de los israelitas, del pueblo de Israel. ¿Ya? ¿Alguien sabe acá, algún varón que me pueda responder qué es lo que es la inmanencia? ¿Uno de los varones acá sabe? Profesor, por favor. La palabra inmanencia significa que Dios está presente inmediatamente en la naturaleza y la creación, pero también está ascendente, por lo tanto también la naturaleza nos atrapa a Dios, Dios está sobre la naturaleza también. Perfecto. Perfecto. No es necesario. Pero perfecto. ¿Ya? Podríamos decir una frase pequeña, es que Él está cerca de nosotros y está presente en nuestra vida. Eso es la inmanencia.